Hemos tenido como una buena mesa de periodismo una conversación en la que no voy a decir que fue un diálogo de sordos, pero prácticamente tuvimos líneas de pensamiento absolutamente independientes unas de la otra, que marcó la imposibilidad de darle una cierta coherencia al conjunto de las ideas desarrolladas. Por un lado, quienes con lógica preocupación hablan de la absoluta falta de libertad de expresión en sus países. Por otro lado, el debate entre Europa y América Latina y la visión de unos hacia los otros. Lo que me sorprendió en el tema vinculado a la cuestión europea es el hecho de que Europa pueda todavía, en el contexto en el que hoy está, tener alguna mirada por encima del hombro sobre América Latina, aunque la otra pregunta es si tiene alguna mirada sobre América Latina. Pero ciertamente el eurocentrismo está atravesando su peor crisis histórica, por lo menos en el tiempo contemporáneo, y en consecuencia muy pocas son las posibilidades de que Europa hoy día pueda jactarse de nada si no es resolver su propia problemática de identidad. Yo creo que este es un aspecto que debería reflexionarse. Yo pensé que en este foro, asistido a varios, cuando se hablaba de la relación Europa-América Latina, Europa y América Latina vieran que hay un cambio de perspectiva sobre América Latina, de nosotros mismos, y un cambio de Europa de los europeos sobre Europa, pero da la impresión de que no. Da la impresión de que todavía Europa está sentada sobre su lógica eurocentrista, y hoy día la situación no está como para que Europa esté sentada sobre ninguna lógica eurocentrista. Es decir, estamos descentrando el eurocentrismo europeo. Estados Unidos y Europa están dejando de ser lo que eran y están preguntándose qué es lo que serán. Y esto es algo que no se ha retratado en el debate, lo que me parece que de algún modo arrastramos una cierta inercia de nuestra propia visión anclada en cuestiones del pasado. Los otros aspectos están vinculados a la cuestión cultural, al hecho cultural, y aquí me parece interesante, no sé si el sesgo que tenemos cuando hablamos de periodismo es en general el periodismo impreso. ¿Qué pasa con el lenguaje audiovisual? ¿Qué pasa con, por supuesto, el lenguaje cibernético? ¿Cuáles son los cambios que se están generando en la percepción de la apropiación del hecho informativo? La apropiación del hecho informativo ha dejado de ser tal para los periodistas y se ha convertido en, comillas, una democracia que se cruza en el Twitter, en el Facebook, en los periódicos digitales, en una suerte de construcción desde la base de la sociedad de la mirada sobre nosotros mismos. Y finalmente el lenguaje audiovisual en el que la noticia se ha convertido en un espectáculo que normalmente deja de lado lo que consideraríamos lo serio o lo importante, y ahí entramos en una cuestión que se ha puesto en tela de juicio aquí también, qué es lo serio y qué es lo importante. Miguel Ángel mencionaba, claro, que vamos a ocuparnos de ciertos temas que no son para señoritos y señoritas decentes. Creo que ese es un tema que también se está rompiendo en el espacio, es decir, hay un entrecruzamiento muy grande de temáticas y un entrecruzamiento muy grande de perspectivas de lo que antes era políticamente correcto o de lo decente o lo aceptable periodísticamente hablando. Y finalmente, a propósito de la reflexión que se arrastra de la reunión de la mañana y de ayer sobre el Caribe, creo que hay una definición que me pareció muy correcta. Este grupo de viejos pendejos tiene que preguntarse qué pasa con las personas menores de 30 años en el foro, y esto tendrá que ser una demanda para, por supuesto, los organizadores. Es verdad, aquí habemos personas con un promedio de edad que o están en la jubilación o estamos a punto de entrar a la jubilación, y probablemente se marque la necesidad de una renovación generacional para una renovación de mirada. Yo siempre pongo, no se den por aludidos, por favor, quienes crean que están en la jubilación o no, es cada uno lo sabe, no es un tema de debate profundo. Hay algo te que salvaste, me parece, Gabriela, te salvaste. hay algo no, que me no te parece preocupes. básico, que es la cuestión de la construcción mental sobre el mundo alrededor del cual vivimos.
Mi hijo me dice siempre, y lo repito permanentemente, el problema entre tú y yo, papá, es que tú tienes mente analógica y yo tengo mente digital. Y esta diferencia es muy importante. Es decir, la diferencia entre la mente analógica y la mente digital tiene que ver con velocidad, tiene que ver con extensión, tiene que ver con síntesis, tiene que ver con la forma en que utilizamos estos dedos o estos dedos, para ponerlo en términos no solamente de BlackBerry, de iPhone, sino de otras características. Me quedo un poco enredado yo mismo en el desarrollo de lo que ha sido esta discusión. No me sorprende porque es una discusión mayoritariamente entre periodistas y en general suele ser enredada. Espero que hayamos sacado conclusiones interesantes e importantes. Me parece que aquí se mezcló todo y quizás hubiéramos podido intervenir en las mesas de economía y de política, pero la referencia sobre la cultura era indispensable. Hemos tenido 3 jornadas de cultura, quizás esta la menos cultural de las 3, que nos han permitido un interesante tránsito por la reflexión sobre nuestra realidad. Creo que con eso cerramos y no hay ningún otro comentario. Muchas gracias.